Buenos días, mis queridos amigos. Vamos a hablar hoy del denario durante la República Romana. Recuerden que venimos de una presentación anterior en la que hemos contemplado la moneda durante la monarquía y en eso también durante la República. Pero cuando llegamos al punto del denario, consideramos esto tan importante que decidimos postergarlo para dedicarnos en un capitulillo lo más conciso posible y hablar un poquito sobre el denario durante la época de Roma. Vamos a recordar algunas cosas. Roma se divide en tres partes: la monarquía, que va del 753 al 509 a.C., la república, que llega hasta el 27, y luego el imperio. No vamos a hablar del imperio hoy, vamos a hablar prácticamente de la república, pero vamos a recordar qué había antes. Bueno, durante la monarquía, periodo de 7 reyes, el comercio prácticamente se basaba en el as rude. El as rude no era más que unos pedacitos de bronce, prácticamente al precio del metal, se intercambiaban y prácticamente era un trueque. Llegada la República, al principio también va a seguir siendo válido el as rude, pero cuando los romanos son saqueados por los galos, en el año 390 entienden que ya tienen que volverse una potencia militar y empiezan a modificar su moneda. Su moneda empieza a pasar de esos pedacitos de bronce a unos lingotes o barras sellados o grabados, como ven aquí arriba en esta imagen, en este caso un lingote grabado con la imagen de un toro, y ustedes observan que esto es una pieza que valía por el peso del metal. Eso no se puede considerar una moneda. En la parte inferior está señalado el as grave. El as grave ya empiezan a ser monedas. Al principio van a ser fundidas y van a ser muy grandes, muy pesadas, muy poco prácticas, pero poco a poco van a ir disminuyendo de tamaño y hacia el 269 a.C. van a ser acuñadas. Cuando van a ser acuñadas, también van a ser organizadas. Y entonces Roma enfrenta, como ustedes ven ahí en el Mediterráneo, van a ver a Roma dentro de la península itálica, el norte de la península itálica, el sur estaba todavía con las polis griegas, que poco a poco van a ir cayendo bajo el control de Roma, pero el otro gran poder son los cartagineses al norte de África, como ustedes ven acá. Estos cartagineses al norte de África están ilustrados en color verde, van a entrar en una guerra que se han llamado las guerras púnicas, que fueron tres. La primera, entre los años que ustedes ven ahí, la segunda y la tercera, las tres las va a perder los cartagineses. En la primera pierden Sicilia y Cerdeña. En la segunda, aunque Aníbal llega casi hasta Roma e inquieta al imperio, al final también va a ser derrotado. Y la tercera no se puede llamar ni siquiera guerra. Sencillamente una venganza de los romanos que van y destruyen hasta los cimientos a Cartago. Pero en estas guerras, especialmente en la primera, se dan cuenta que esas monedas de bronce no son bien aceptadas por los territorios adyacentes o con los mismos territorios de la Magna Grecia. Entonces buscan una moneda que les sirva y deciden hacer un didracma, una moneda que valga 2 dracmas. Pero pesa 6,3 gramos y los dracmas pesaban 4,2. Entonces no está muy bien vista. Visto esto, elaboran un cuadrigato, se llama cuadrigato por la cuadriga que ven al reverso, y al anverso ven ahí al dios Janus, y ese cuadrigato tampoco equivalía en peso a 2 dracmas, pesaba 6,8 gramos. 2 dracmas pesaban más de 8 gramos. Después hacen una moneda que vale 1 dracma con el nombre de Victoriatus, porque tenía sencillamente a Zeus al anverso y al reverso a la diosa Victoria coronando un trofeo militar, pero tampoco convence mucho y es recibida medio a regañadientes. Y según Tito Livio, hacia el 268 a.C., según otros autores es mucho más tarde, pero tomemos como referencia a Tito Livio, según él, hacia el 268 van a hacer el denario, y el denario
que el anverso, ustedes ven el anverso ahí a la diosa Roma con su casco y un número 10 en número romano en la nuca de la diosa. Ese número 10 representa que valía 10 haces. Ustedes ven al reverso a los dioscuros ahí, que eran sencillamente unos dioses de la mitología romana, y ven el grado de pureza, casi 100% de plata, 95 a 98, y el peso por fin sí se asemeja al peso del dracma. Esta moneda va a ser exitosa y se va a convertir en moneda básica del sistema romano. Hacia el 217, según algunos autores, fue hacia el 220 y algo que realmente se acuñan los denarios, una ley, Lex Flaminia, que es una ley, que es una ordenanza, en la cual cita ya que los denarios deben tener 3,9 gramos y deben tener una pureza de entre el 95 y el 98%. Y hacia el 211, el denario se convierte en la unidad monetaria. Pero junto con el denario se van a acuñar también sestercios y quinarios, los dos de plata. No significa eso que no se sigan acuñando las piezas de cobre. Las piezas de cobre que vimos en la presentación anterior, desde el as hasta la onza o uncia o uncia, esa onza va a valer la 12ª parte de un as. De forma, y ahí tenían las divisiones, las subdivisiones, el semis, el triens, el quadrans y el sextans. O sea, el sextante, el cuadrante, la tercera parte y el semis, que es la mitad. Todas esas partes se van a seguir circulando al principio, hasta el año 80. Ya por el año 80, cada vez más las piezas de cobre se van a poner más pequeñitas, va a llegar un momento que no valen nada y van a ser fundidas, y el as, ya mucho más pequeño tamaño, va a seguir existiendo casi hasta la llegada del imperio. Pero que estamos dedicados al denario, así que regresemos al denario. El denario vale 10 haces, como está aquí en el anverso señalado en la nuca de la diosa Roma, y aquí tenemos una viga, o sea, un carro de 2 caballos, manejado por la diosa Diana. Aquí tenemos a los dioscuros que hablamos antes, representados por Castor y Pollux, y hoy por hoy también se han definido como unas constelaciones con los nombres de ellos, ¿no? Siempre Roma con el valor de 10, y así vamos a poner algunos ejemplos de unos bellísimos denarios tomados de la organización denarios.org. Hago mención a ella porque es una organización que permite, pues, copiar esos denarios desde un señor de origen español, que si ustedes buscan por internet va a salir entrevistado en varias oportunidades, y tiene unos denarios bellísimos. Esos son, la mayoría de estas piezas provienen pues de su colección. No todas, pero la mayoría. Aquí tenemos a Victoria en la viga, y vemos ahí, cuando yo pongo estos nombres de Pinario Nata que se ven en el extremo inferior derecho, hoy no estoy usando señalador, es sencillamente el monedero. Era la persona autorizada por Roma para acuñar monedas. Y ahí tenemos, en azul siempre vamos a tener el año aproximado de la acuñación. Llegamos a la Tercera Guerra Púnica, que es realmente la destrucción de Cartago. Pero todas estas guerras y estas acciones militares conllevan un gasto enorme de dinero, y la economía romana queda comprometida. Llegamos también al momento de la batalla de Corinto, donde se expone ya Grecia. Ya lo había hecho antes, pero ya se expone definitivamente todo el territorio griego a los romanos, y por eso Horacio escribe: Grecia cautiva a su salvaje conquistador. Porque si bien es cierto que Roma toma a los griegos por las armas, los griegos toman a Roma por las letras, por la mitología, por las artes, de forma de que se produce una helenización de los romanos. Seguimos, sin embargo, con la acuñación, que va a ser, al encontrarse con las obras de arte de acuñaciones griegas, van en un principio pues a mejorar su calidad de acuñación, porque muchos artistas griegos inclusive van a acuñar la moneda romana. Ven aquí el denario con Júpiter en cuádriga en el reverso y la misma diosa Roma. Otro nuevo ejemplo
con victoria en una viga. Fíjense que la viga en vez de la cabeza de los caballos son humanas. Y esto está hecho por Cota, pues se escribe Cota, es la persona autorizada y ponían su nombre ahí mismo al lado de Roma. Llegamos al año 141 a.C. y se va a revaluar el denario, pero ¿es realmente una revaluación? No, no lo es. El denario va a permanecer intacto, su valor en plata, pero ya no vale 10 haces, porque ya los haces se han vuelto muy pequeñitas piezas de cobra al lado de lo que eran antes, y han ido desapareciendo las subdivisiones. Entonces, a medida que eso va pasando, que el haz se va poniendo más pequeño, las subdivisiones no van a tener ningún valor, se van a refundir para producir más haces. Entonces ya el denario no vale 10 haces, va a valer 10, 16 haces, y por supuesto que el quinario, que es medio denario, va a valer 8, y el sestercio, que es la cuarta parte del denario, va a valer 4. Y ya ven que para este momento, no todos, pero muchos de los denarios ya no obtienen el valor de X, de la X de 10, como el número romano, sino representan una X con una V y con un palito, todo ahí mezclado en una especie de monograma que representa el número 16 señalado en la flecha. No todos los denarios de esta época va a pasar eso, pero al menos los primeros, dando a entender que valían 16 onzas, o 16 haces, perdón. 16 haces, cada haz 12 onzas, pero esa onza ya está desapareciendo. Y aquí tenemos otro bello denario, de este caso de Sexto Pompeyo, el hijo de Pompeyo Grande, representando a la loba capitolina con Rómulo y Remo al reverso. Y fíjense, ahí tiene el número 10 en el anverso a las 5 tal vez, a las 5. Aquí también vemos el mismo monograma a las 5, pero ya representado el monograma número 16. Y tenemos una cuadriga que es con el dios Marte, el dios de la guerra. Todos cumplen con la Lex Flaminia, fíjense, en todos la pureza es 95-98%, es 3,9 gramos de peso, y este es interesante porque Fabio Pictor es el primer historiador romano, es el primer hombre que escribe sobre la historia de Roma en el año 126 a.C. Él mismo se representa con casco y escudo al reverso, colocando su nombre como ustedes ven ahí. Aquí tenemos otra bella moneda, otro espectáculo de denario, esta vez con un jinete, con una espada y con una cabeza en la mano, ¿no? Siempre se conserva el peso. Otro denario bellísimo con Roma sentada y tiene a la loba así como si fuera un perrito, tomada por un mecate, por alguna cosa que la tiene sujeta a la loba, ¿no? Y llegamos así al siglo I a.C., que es un siglo de guerras civiles, desde que comienza hasta que termina. Fíjense los años, del 88 al 81, guerra entre Mario y Sila. Después Julio César con Pompeyo Magno. Después el triunvirato de Octaviano, Marco Antonio y Lépido. Y después finalmente Octaviano persiguiendo a Marco Antonio y a Cleopatra. Y ustedes conocen todas estas secuencias porque son cosas de cultura general. El denario se va a afianzar como moneda principal, valiendo 16 haces ya para este momento, por eso pongo 10 a 16, el quinario siempre valiendo medio denario, el sestercio un cuarto de denario, pero todavía se conserva las de bronce. Las otras subdivisiones, tal vez el semi solamente, pero las otras subdivisiones realmente van a desaparecer, las menores del semi. Y las acuñaciones empiezan a ser ocasionales en oro. Empiezan a ser hacia la segunda mitad del siglo I, es que empieza a acuñarse el oro. Hasta entonces la moneda romana no tenía oro. Empiezan a acuñar los aurios en este momento, como ustedes van a ver, hacia el 101 a.C. Aquí tenemos otro bello denario acuñado por Lucio Centio, con Roma y con Júpiter en cuadriga. Y fíjense que se ha mantenido durante todo este tiempo y se sigue manteniendo el peso de 3,9 gramos y la pureza que está entre 95 y 98%. Aquí tenemos un denario un poquito más raro porque tiene ya a Diana en el anverso y a 3 jinetes en el reverso. Empiezan a cambiar los diseños, empieza a modificarse la figura de Roma, que es emblemática de los denarios republicanos, de los denarios de la época de la República.
Sin embargo, antes de terminar la República ya empieza a representarse aquí, por ejemplo, la cabeza del rey Tasio y unos soldados matando a Tarpeya. Tarpeya, bueno, pero es que si me pongo a echar cuentos no termino nada. Busquen porque es interesantísima la historia de Tarpeya. Y aquí están dos soldados representando a Tarpeya que la tiran por un despeñadero porque se había atrevido pues a traicionar a los enemigos de Roma para beneficiarlos a ellos. Bueno, los romanos no aceptaban a los traidores, aun cuando traicionaran al enemigo, sabían que tarde o temprano traidor es traidor al amigo o al enemigo. Entonces la tiran de una roca hacia abajo, y aquí en Caracas tenemos una roca Tarpeya que tiene ese nombre, precisamente ese nombre se lo debe haber dado algún romano. Bueno, y aquí tenemos este bello denario acuñado por Sabino. Otro ejemplo aquí, pero les repito, si me pongo a hablar de mitología no termino nunca. Otro bello denario que tiene a Júpiter y una cuadriga triunfal al reverso. Ya llegamos al momento del dictador Sila o Sula. Fíjense que el anverso tiene a Venus y tiene trofeos militares junto con jarra, etcétera, etcétera. Sila va a ser finalmente derrotado, como ustedes van a saber, como van a ver. Y aquí está otro denario del año 78 a.C., esta vez ya con Apolo. Apolo era el dios de muchísimas cosas, de la música, de las adivinanzas, de todo, de muchísimas cosas era. Y aquí se ha querido interpretar esto como un vínculo con la salud, porque tiene precisamente una serpiente, pero en este caso eso no es una copa, pareciera ser una copa, pero no lo es un trípode, muy utilizado en las monedas romanas. Así que, a pesar de que se ha querido decir que es el primer denario alusivo a la salud, realmente en ningún lugar dice salus ni alusivo a la salud. El que sí es un primer denario alusivo a la salud, sin lugar a dudas, es esta que ustedes ven al anverso que dice salutis, es decir, de la salud, de la diosa salud. Y ustedes ven aquí que al reverso tienen a la diosa Salus griega, ¿verdad? Con la serpiente, alimentando a la serpiente, pero tienen ahí también con el nombre Valetudo. Valetudo era el nombre romano de la diosa de la salud. Y por eso las valetudinarias eran los hospitales militares. Llegamos al momento de Julio César. Julio César, un hombre muy exitoso, en el 59 a.C., se nombra cónsul, forma parte del primer triunvirato, se va a las Galias y a Britania y logra un excelente resultado militar. Luego al regreso derrota a Pompeyo Magno, regresa a Roma como líder indiscutible y finalmente una conspiración acaba con su vida. Y esta es una moneda acuñada por Bruto, el asesino de César, donde pone su nombre y donde pone un antepasado de él, pero realmente ya denotaba el ansia de poder y la megalomanía de este señor, adoptado de César y que es el primer asesino que va a tener. Julio César, mientras tanto, viniendo de su actividad militar hacia el norte de Italia, acuña este bello denario que se conoce como el denario del elefante y que tiene emblemas pontificios al reverso y es producto de una acuñación netamente de una ceca militar. Aquí tenemos a Pompeyo, pero como les dije anteriormente, Pompeyo no acuña una moneda con su efigie, sino que es el hijo de él, ya una vez muerto Pompeyo, que lo hace, acuña denarios en honor a Neptuno, por eso ven ahí el trípode de Neptuno, y acuña también áureos, que no están aquí representados. Y aquí tenemos también ya la primera moneda con la efigie de Julio César. Esta es la que tanto le critican, que el hombre quiere emular a los dioses, quiere convertirse en un dios, y este es uno de los argumentos utilizados para asesinarlo. Normalmente realmente argumentos ridículos, porque lo que querían era sacarlo del juego. Aquí es una imagen que demuestra, pictórica, que demuestra el asesinato. Otro bello denario con Venus y Victoria al reverso de Julio César,
Finalmente, el denario póstumo, ustedes ven esa estrella que tiene en la nuca Julio César en el anverso, es porque ya ha fallecido y ha sido declarado Dios. Entonces le colocaban esa estrella. Bueno, y esta nuevamente un resumen de lo que hizo Julio César. No vamos a extendernos en esto. Ya les dije anteriormente que había sido parte del primer triunvirato, que fue muy exitosa sus campañas. Rivalizó con Pompeyo el Grande, le gana, lo derrota en Pharsalus. Pompeyo el Grande entonces huye a Egipto y en Egipto, para congraciarse con César, es asesinado y le entregan a César la cabeza, cosa que de paso no le gusta nada a él. Entonces regresa él a Roma como líder indiscutible y después de un periodo breve, donde es realmente el hombre más poderoso de Roma, acaban con su vida, pero el pueblo realmente no acepta lo que sucedió y los asesinos tienen que salir huyendo y van a ser perseguidos después y van a ser ajusticiados en sus diferentes momentos. De forma de que ante la revuelta que se produce hay un nuevo periodo de guerra civil y todas las partes en conflicto van a acuñar monedas. Aquí tenemos, por ejemplo, este denario del año 43 con Júpiter y con un templo, un nuevo denario en honor a Julio César con un toro embistiendo hacia la derecha, un denario con la efigie de Brutus. Se dan cuenta que había mucha hipocresía en Brutus, porque al fin y al cabo critica a César, pero él hace lo mismo. Otro denario atribuido a Casio, y vamos a terminar esto con un episodio sumamente interesante. Ya vamos a llegar a ello. Un nuevo denario con Neptuno y con la diosa Victoria. Otro también con Neptuno y con el dios con el tridente. Marco Antonio con Pietas o la piedad al reverso. Y aquí tenemos un interesante denario que tiene Marco Antonio y a Octaviano. Octaviano va a ser César Augusto, va a ser el primer emperador, pero todavía es miembro de un triunvirato para este momento. Una ceca militar que produce estos famosos denarios de Marco Antonio. Y después de décadas de guerra civil, Augusto va a controlar la situación. ¿Y quién es Augusto? Es el mismo Octavio, que después que se vuelve ya un político, la historia lo conoce como Octaviano, y después que llega emperador, él mismo toma el nombre de César Augusto. Durante la República Romana hay al menos 375 tipos diferentes de denarios. Hay muchos más. Estoy poniendo más de 375 porque el número es indeterminado. Así llegamos al imperio, pero les dije que el imperio iba a ser motivo de otra presentación. Con el control de poder por parte de Octavio, la calidad del denario se ha mantenido durante todo ese tiempo. Ha pesado 3,9 gramos y ha tenido un porcentaje de plata entre el 95 y el 98%. Con Augusto comienza el imperio y esto será motivo de otra presentación sobre el denario o de una continuación de esta misma. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya sido de agrado, que les haya servido de distracción. Si les gustó, por favor, anótense, no sé cómo se dice, soy nuevo en todas estas cosas. Denle al like, suscríbanse y bueno, que Dios me los bendiga y seguimos en contacto con todas estas presentaciones. Muchísimas gracias por su atención.